trataremos de hablar un poquitito de la anticoncepción en esta etapa, que es una etapa compleja, que se le puede llamar la segunda adolescencia, porque la etapa del climaterio es una etapa muy compleja y de muchos cambios. Es una etapa endocrinológicamente inestable y clínicamente impredecible. Entonces, yo con esta sola diapositiva podría hablar todo el día y acá está reflejado el manejo completo del climaterio. Sabemos que el climaterio comienza a los 35 años, cuando la mujer es aún muy joven. Y acá es cuando comienza una declinación gradual y progresiva de la reserva ovárica. Por eso no es tan fácil embarazarse antes o después de los 35 años. Acá ustedes ven reflejada en la primera mitad la premenopausia y en la segunda mitad la posmenopausia, porque el climaterio va desde los 35 años hasta la vejez o senectud. Es decir, mientras el climaterio es un periodo, menopausia es un hecho puntual, que significa última menstruación, y hablamos de menopausia cuando ha pasado más de un año luego de la última menstruación. Y bueno, en esta transición a la menopausia ocurre de todo, pero pasa de todo. Y nosotros sabemos muy bien el manejo en la posmenopausia, ¿no? Con síntomas a corto, mediano y largo plazo. Pero todo lo que pasa en la premenopausia no lo tenemos tan claro los médicos ginecólogos en general. Los que hacemos endocrinología ginecológica y los que hacemos menopausia lo tenemos muy en claro porque lo vemos todos los días. Pero el ginecólogo común sabe muy bien lo que pasa en la pos, ¿no? Cuando dice menopausia, bueno, sofocos, angustia, depresión, irritabilidad, insomnio, labilidad emocional, llanto fácil, disminución de la libido, sequedad en la piel, ojo seco, boca seca, vagina seca. Eso lo tenemos claro. Pero en la pre, todo lo que pasa en la transición, no. Y una de las cosas que tenemos que tener en cuenta en la transición es el manejo de la anticoncepción. Entonces, tenemos que saber que antes de la menopausia hay irregularidades menstruales y que tenemos que saber cómo abordarlas. Tenemos que saber que en la premenopausia también hay sofocos. El sofoco no es patrimonio de la posmenopausia. En la pre también ocurren en un 25% de los casos. Entonces, cuando viene la mujer en la premenopausia, en esa transición, tengo sofoco, ¿sigue menstruando, señora? Sí. Ah, bueno, entonces no es la menopausia. No, claro, no es la menopausia, es la transición a la menopausia. Y tenemos que saber cómo manejarlo. Y si esa paciente, además de tener un sofoco, tiene además el tema de la anticoncepción, es decir, necesita un método para evitar la aparición de un embarazo no deseado, entonces tenemos que elegir la mejor opción, porque además algo que le trate la sintomatología. Entonces, tenemos que saber que en la premenopausia tenemos síntomas, que en la premenopausia aparece un momento muy particular de la vida de la mujer, porque hay modificaciones de todo tipo, como ya vamos a ver. Y además tenemos que ver el tema del hueso, ¿no? En la premenopausia, porque a los 35 comienza la declinación gradual y progresiva de la reserva ovárica y de la cantidad de estrógenos que produce el ovario, y el hueso ya se ve modificado. Entonces, es un periodo complejo, es un periodo en el cual aparecen un sinnúmero de modificaciones de todo tipo, hormonales, metabólicas, psicoemocionales, que ya pueden aparecer los síntomas. Tenemos que saber que la fertilidad esté disminuida, pero no es de cero. Y tenemos que saber que hay mujeres de 45 años que son buenas, bonitas y sanitas, pero hay mujeres de 45 años que están repletas de morbilidades. Entonces, no es lo mismo una mujer sana que una mujer diabética, hipertensa, con síndrome metabólico, no es lo mismo. Por lo tanto, el método anticonceptivo no va a ser el mismo. Entonces, en la elección del método anticonceptivo, la pareja tiene mucho que ver, porque el médico le puede decir, no señora, usted tiene que usar un preservativo porque yo creo que es lo mejor para usted, pero capaz que el marido, la pareja, ya tiene problemas de erección y para el marido no va a ser el mejor método el preservativo, salvo que tenga un marido 20 años más joven y que no tenga ese problema.
Bueno, entonces, el culpable y el responsable de todo esto es el órgano vital de la vida de la mujer, que es el ovario. Así como el ovario es el más noble, también es el responsable de que entremos en climaterio y entremos en menopausia, ¿no? Dijimos que a partir de los 35 años comienza una declinación gradual y progresiva de la reserva ovárica, pero en realidad, desde que estamos embarazadas de una nena, de esos 7 millones de folículos ováricos que tiene la nenita intraútero, todo el tiempo se van atreciando y se van atrofiando los folículos ováricos. Tal es así que cuando la nena nace, de esos 7 millones, le queda 1 millón de folículos ováricos. Pero la nena, en sus ovarios, siguen atreciándose y atrofiándose los folículos ováricos. De hecho, cuando llega a la adolescencia y tiene su primera menstruación, va a tener 400.000 folículos ováricos. Y esa va a ser la cantidad que va a tener hasta que comienza el climaterio y comienza a atreciarse rápidamente todo, esta declinación gradual y progresiva de la reserva ovárica y de la fertilidad y de la cantidad hormonal que producen los ovarios. Es lo que les decía recién, de los 7 millones pasan 1.400.000 y comienza esta declinación gradual y progresiva. Bueno, esto de que a los 35 comienza el climaterio no es caprichoso. Y la tasa de fertilidad lo demuestra cómo va envejeciendo el ovario. Por eso cuando viene una mujer a la consulta de ustedes y consulta por un control ginecológico, si es una mujer que tiene 33, 34 años, mucho cuidado, pregúntenle, ¿vas a querer embarazarte en algún momento? Porque a los 35 años que comienza el climaterio, cae abruptamente la tasa de fertilidad. Fíjense, una mujer sana de menos de 35 años que mantiene relaciones sexuales con un hombre sano y fértil en época fértil tiene el 25% de posibilidades de lograr un embarazo. Pero a partir de los 35, fíjense, la tasa cae al 8%. ¿Por qué? Porque el ovario envejeció, porque comenzó el climaterio. Y entre los 41 y 45, la tasa es más o menos del 4%, pero entre los 46 y los 50 es más o menos del 1%, es decir, no es del 0%. Y si a esa paciente ustedes les dicen, no, la verdad que ¿cuántos años tenés? ¿Ya tenés irregularidad menstrual? ¿49? No, las posibilidades son bajísimas. Claro, pero cuando le toque a esa mujer es el 100% para esa mujer. Entonces a ustedes le hacen un juicio enorme porque no informaron bien al paciente. Entonces, si bien para la gente que hace fertilidad como mi amiga Blanca Lila Fretes de Paraguay, que está acá con nosotros, si bien cuando llega una paciente de 43, 44 años te agarras la cabeza, Blanquita, porque es muy difícil lograr un embarazo y ya pensás en ovodonación y en fertilización asistida, pero por otra parte, las posibilidades no son de cero. Entonces, ustedes tienen que ofrecer una medida anticonceptiva a esta paciente. Tenemos que saber que no es cualquier etapa, no es una chica de 20 años que viene a buscar un anticonceptivo y que es una consulta de emergencia. Y esa chica de 20 años tiene que salir del consultorio con una medida anticonceptiva. Es una paciente muy compleja, porque tiene una serie de modificaciones. Y el ovario ya empezó a envejecer. Si tiene más de 35, empezó a envejecer, hay menos número de folículos ováricos, obviamente que más anormalidades nucleares, menos producción hormonal de las células de la granulosa, pero también menos proliferación de estas células. Y además hay un aumento en la apoptosis de las mismas. Por lo tanto, esto se va a traducir o va a conllevar a un sinnúmero de modificaciones en el patrón de la menstruación. Y uno de los temas que tienen las mujeres y por las cuales consultan es por este sangrado abundante, ¿no? Que uno por ahí no sabe bien qué hacer con estas pacientes. Entonces, acá tenemos que pensar que no solamente tenemos que buscar una medida tendiente a evitar la aparición de un embarazo no deseado, sino que además tenemos que solucionarle a la paciente la sintomatología. Y además tenemos que saber cómo va a ser el mejor camino para
para la transición a la menopausia. ¿Cómo voy a cambiar, en el caso de que lo necesite, de un anticonceptivo a un tratamiento hormonal de la menopausia? Es una época, dijimos, endocrinológicamente inestable y clínicamente impredecible. Los estrógenos suben y bajan todo el tiempo. Ahora, cuando los estrógenos suben, esto se llama hiperestrenismo relativo y aparecen un sinnúmero de modificaciones. Van a ver que hay quistes de ovarios enormes, que no hay que apurarse a operarlos, porque seguramente van a retrogradar. Obviamente que si tiene más de 5 centímetros, obviamente todos los ginecólogos sabemos las características, pero si tiene miomas va a crecer, si tiene una mastodinia se va a complicar más, puede haber hiperplasia de endometrio, aparición de pólipos y demás. ¿Por qué? Por este hiperestrenismo relativo. Y tenemos que saber que tenemos una menopausia reproductiva que es 10 años antes ocurre. Si la paciente deja de menstruar a los 52, a los 42 ya es difícil que se embarace, pero ojo, tenemos una menopausia endocrina. 8 años antes los estrógenos suben, bajan, la FSH empieza a montar, y una menopausia clínica que puede aparecer 4 años antes de la menopausia. Por eso le tienen que creer a la paciente si tiene sófocos que los tiene. No, si seguís menstruando, no. Pero le falta poco para la menopausia. Entonces, tenemos que considerar esta etapa, que es compleja y que tiene un sinnúmero de cambios. Por eso le llamamos la segunda adolescencia. Por eso, esto de lo que les estoy diciendo desde el comienzo, periodo endocrinológicamente inestable y clínicamente impredecible, es por esto. Y no crean que porque hacen un estradiol y un FSH, ya está en menopausia, mirá cómo están los estrógenos, tiene un tumor productor de estrógenos. No. Este hiperestrenismo relativo sube, montan los estrógenos tremendamente y la mujer no tiene nada, está en climaterio y nada más, no hay que asustarse. Porque las determinaciones hormonales varían todo el tiempo, pero varían de una mujer a otra y en una misma mujer también puede variar, por eso la interpretación tiene que ser, ojo, con mucha cautela. Hay mujeres que tienen 500 picogramos por mililitro de estradiol. ¡Uy, señora! No, usted debe tener un tumor. No, esto es típico de esta etapa. Por lo tanto, hay que tenerlo en cuenta. Bueno, y la fertilidad, con todo esto que les digo que está disminuida, pero no es de cero, no es de cero. Según Gray, el 50% de las mujeres mayores de 40 años son potencialmente fértiles. Y a los 50 años, la fertilidad no suele ser del 0% todavía. Entonces, y este concepto es muy importante. En mujeres mayores de 45 años, con amenorrea de 1 año, la posibilidad de ulterior menstruación, que podría ser ovulatoria, se sitúa en el intervalo del 2 al 10%. Una paciente que tiene su menopausia, a partir de los 45 años, que es la edad a partir de la cual es normal, se tiene que cuidar por lo menos hasta 1 año después de la menopausia, con algún método para evitar la aparición de un embarazo no deseado. Una mujer que tiene su menopausia antes de los 45, es decir, menopausia temprana, o antes de los 40, que hoy en día se llama falla ovárica precoz o insuficiencia ovárica primaria, se tiene que cuidar hasta 2 años después de la menopausia. Y este es un concepto que lo tenemos que tener muy en claro. Ahora, entonces, por todo lo dicho, es una época de un sinnúmero de cambios hormonales, metabólicos, psicoemocionales, incrementa también el riesgo genético, ya vimos las anormalidades nucleares, pero también incrementa el riesgo obstétrico y obviamente el perinatológico, pero también el oncológico. Es una etapa donde el riesgo oncológico está a la orden del día, desgraciadamente. Todas las sociedades, y acá Alejandro me pedía evidencia, recomiendan que las mujeres continúen con anticoncepción hasta la menopausia o hasta los 50 o 55 años. Esta transición a la menopausia, por lo tanto, deberemos evaluar el riesgo y el beneficio, la aceptabilidad de la pareja, porque el médico puede decir, no, mira, yo te coloco un DIU y nada más, yo uso preservativos y nada más, pero hay que ver que la mujer lo quiera y que la pareja lo acepte.
y que haya una transición adecuada a la terapia hormonal en el caso de que amerite. Y prolongarlo hasta 1 año después de la menopausia, dijimos, o hasta 2 cuando la menopausia ocurre antes de los 45 o antes de los 40. De todos los métodos existentes, que todos muy bien conocemos, naturales, quirúrgicos, químicos, físicos o de barrera o hormonales, vamos a ver qué es lo más indicado para las mujeres en esta etapa de la vida. Desde ya los naturales no. Los naturales exigen que haya una regularidad en el ciclo, no, la verdad que no. Los métodos químicos, bueno, los pueden asociar a los de barrera para aumentar un poco la seguridad. Y bueno, tenemos sustancias, nonoxinol, octocinol, mefengol, cloruro de benzalconio, bueno, tenemos de todo en formas de cremas, óvulos. Las cremas, bueno, se pueden utilizar como un lubricante porque ya es una época de la vida donde la mujer tiene algún grado de sequedad vaginal. Dentro de los métodos físicos o de barrera, bueno, directamente el preservativo, por supuesto que sí, el masculino, el femenino ya no se está utilizando, por lo menos en nuestro país. Y de los dispositivos intrauterinos, por supuesto que dentro de los bioactivos, el de cobre no lo recomendamos. Con todas estas irregularidades que la mujer tiene y demás, no sería el más aconsejable. Pero sí tenemos una herramienta de primer nivel como es el SIU, el DIU, el dispositivo intrauterino de levonorgestrel, que es fabuloso para la paciente y para nosotros los médicos porque nos soluciona una gran parte de estas consultas. Recordar en el tema del preservativo, hay mujeres en esta época de la vida que se divorcian. Ustedes saben que el tema de todos los síntomas que dijimos al principio, sofocos, angustia, depresión, irritabilidad, insomnio, labilidad emocional, llanto fácil, disminución de la memoria, etcétera, etcétera, asociados a la sequedad vaginal y el síndrome genitourinario de la menopausia, con la dispareunia, la sequedad vaginal, la disminución de la libido y todo eso, hacen que sea una etapa donde el índice de divorcios es altísimo. Entonces tienen parejas nuevas. Ojo con las parejas nuevas porque hay un segundo pico de HPV en esta época de la vida. Nosotros lo demostramos en un trabajo en nuestro hospital universitario con una casuística enorme y vimos cómo sube, ¿no?, este segundo pico de HPV en estas mujeres. Entonces, por favor, recomendarles el preservativo por más que ya no menstruen. El DIU con cobre, no, para nada, no es aconsejado en absoluto. Ahora, si es una mujer que tiene 38 años, que tiene el DIU, que ya se lo puso y que está todo bien, bárbaro. Pero si ustedes tienen una mujer que ya tiene una irregularidad menstrual, no le van a poner un DIU. Ustedes saben que el DIU con cobre va a hacer que sangre más y va a hacer que tenga molestias pelvianas, ¿no? No es el más indicado. Por todo, bueno, sí, el DIU con levonorgestrel es gran amigo de los ginecólogos y sobre todo de los menopausólogos y todos los que hacemos endocrinología ginecológica. La verdad que es maravilloso, el DIU con levonorgestrel es una alternativa por demás importante en esta época de la vida, porque va a hacer que menstrue cada vez menos. Ustedes ven ahí abajo cómo a los 12 meses, en el 97% de los casos, se ha reducido el endometrio y se ha producido una atrofia, por lo tanto es maravilloso. Nosotros en nuestro país tenemos 3 dosis de 52 miligramos, que es el aconsejado en esta época de la vida, que va a hacer que la mujer menstrue cada vez menos. Entonces, el DIU con levonorgestrel, que forma parte de los LARCs, que la doctora Rodríguez mañana va a hablar de los LARCs, es una alternativa interesante. Y tenemos de 2 dosificaciones más, de 19,5 y de 13,5 miligramos de levonorgestrel, pero obviamente que el utilizado, el indicado y el más correcto en esta época de la vida es el DIU con levonorgestrel de 52 miligramos. Que siempre nos dijeron que duraba 5 años y a la luz de los nuevos conocimientos parece que dura entre 7 y 8 y el otro día escuchamos que puede durar hasta 10 años. Así que es una alternativa muy importante. Y si la paciente entra en menopausia y necesita estrógenos, por ejemplo, la vía transdérmica, que ustedes deben tener parches, nosotros no lo tenemos más, o la vía percutánea en forma de gel, sería una herramienta importante para proteger el endometrio. Pero ahora, dentro de los métodos hormonales, ¿no? ¿Estos serían el tratamiento ideal, los orales? A ver, vamos a ver. La verdad que no solamente los anticonceptivos hormonales orales son un arma espectacular
para evitar la aparición de un embarazo no deseado, sino que tienen beneficios extras, pero nunca mejor utilizados que en esta época de la vida, estos beneficios extras anticonceptivos, porque van a disminuir el sangrado menstrual que tanto molesta a las mujeres y que es tan prevalente en esta transición a la menopausia. Va a mejorar la dismenorrea, el síndrome premenstrual, y nosotros los ginecólogos sabemos que cuando se utilizan anticonceptivos hormonales orales por más de 4 años de manera continua, hay una disminución del riesgo relativo de cáncer de ovario y de cáncer de endometrio. Además, disminuye la posibilidad de reactivación de los focos endometriósicos, trata la sintomatología, que ya vamos a ver cuál es el más adecuado en esta época de la vida, y además mantiene la densidad mineral ósea. Está totalmente comprobado que los anticonceptivos hormonales mantienen la densidad mineral ósea. No hay trabajos que hablen de que reduce el riesgo de fractura, pero sí que mantiene la densidad mineral ósea. Entonces, espectacular, bueno, bonito y barato, es decir, porque tratan la sintomatología, le mantienen la masa ósea y además de todo esto, es un efectivo método para evitar la aparición de un embarazo no deseado. Pero tenemos que saber, como ya dijo el doctor Hernández, que esto se ha modificado muchísimo porque hoy en día tenemos nuevos productos, tenemos nuevos estrógenos, tenemos un estrógeno relativamente nuevo que es el 17-beta-estradiol, tenemos el valerato de estradiol, que también los dos son estrógenos naturales, tenemos nuevos progestágenos, tenemos dosis más bajas y además tenemos un sinnúmero de vías de administración. Y acá vemos a todos, tenemos la vía oral, la transdérmica, en forma de parches, tenemos el DIU con levonorgestrel, el anillo vaginal, los implantes, el inyectable. La vía oral, ustedes saben que tenemos anticonceptivos combinados con estrógenos y gestágenos, pero que también tenemos gestágenos solos. Tenemos la vía transdérmica, el parche que tiene estrógeno y gestágeno, tenemos el DIU con levonorgestrel, el anillo vaginal que tiene tiene etonorgestrel y etinilestradiol. El que tiene norelgestromin es el parche, tiene norelgestromin y etinilestradiol. Tienen el implante que tiene etonorgestrel y tienen los inyectables con acetato de medroxiprogesterona, por ejemplo, que no son recomendables en esta época de la vida por el impacto negativo que tiene a nivel óseo. Y con los parches, una cosita muy interesante, el tema del sobrepeso. Fíjense que puede haber una falla anticonceptiva en pacientes que tienen más de 90 kilos y esto hay que tenerlo muy en cuenta. Y esto es fundamental. No es lo mismo hablar de etinilestradiol, estrógeno sintético, que lo tenemos de toda la vida, a que hablemos de 17-beta-estradiol, estrógeno natural, porque es totalmente diferente. Y desde ya, diciendo que es totalmente diferente y que tiene mejor perfil metabólico y de seguridad y en cuanto al riesgo de tromboembolismo, ya lo elegimos, obviamente, para esta etapa de la vida. El estradiol, el 17-beta, es natural, tiene una afinidad balanceada por los receptores alfa y beta, obviamente que menores efectos sistémicos, tiene menor biodisponibilidad, menor vida media, menor potencia, por lo tanto es más seguro, con un perfil metabólico absolutamente aconsejable. Fíjense, el etinilestradiol es metabolizado lentamente, ¿no? Entonces tiene una elevada biodisponibilidad. Fíjense la diferencia con el estradiol, es metabolizado rápidamente. Y acá vemos también las diferencias del estradiol, estrógeno natural, versus el etinilestradiol, estrógeno sintético. Fíjense, la verdad que, estradiol versus etinilestradiol, discúlpenme. Acá ven cómo, por ejemplo, en el primer ítem, en los factores de coagulación, hay cambios menores con el 17-beta. En los factores anticoagulantes también hay cambios menores. Y fíjense la SHBG. De 40 al 120% actúa en la síntesis de las proteínas, a diferencia del etinilestradiol. Fíjense, SHBG 240%. Ahora,
El anticonceptivo con 17 beta-estradiol o el estradiol valerato, el valerato estradiol, que es un estrógeno natural, obviamente dijimos van a inducir menos cambios metabólicos. Ahora, es una etapa de la vida donde dijimos la irregularidad menstrual está a la orden del día y también hay síntomas, sofocos, angustia, depresión, todo lo que dijimos. El valerato de estradiol más el dienogés es una asociación fabulosa, sobre todo cuando hay mucha irregularidad menstrual, porque nada mejor que el dienogés para atrofiar el endometrio y sobre todo en aquellos casos donde hay antecedentes de endometriosis. El valerato de estradiol más el dienogés ha sido aprobado por la FDA para el tratamiento del sangrado menstrual anómalo, donde mi amigo Huicho Hernández sabe tanto de esto y hemos dado charlas juntos el año pasado, muchas sobre esto. Entonces, ahora, si ustedes tienen un etinilestradiol, ¿es una mala palabra? No, no es una mala palabra. Si la paciente está sana, no tiene ningún problema, el etinilestradiol es bueno, pero si yo tengo que elegir entre un 17 beta en esta etapa de la vida y el etinilestradiol, uso, ¿no es cierto? Doctor Celis González, que hemos estado en Lisboa ahora en el Congreso Mundial de Menopausia hablando de esto, elijo un 17 beta. Ahora, si yo tengo nada más que eso, la paciente no tiene plata en el hospital para comprar nada, y la paciente no tiene hipertensión, no tiene nada, nada de nada, y yo tengo un etinilestradiol y la paciente está sangrando, tiene mucha irregularidad, elijo un etinilestradiol de 30, asociado a la drospirenona. La drospirenona es fabulosa, tiene acción antimineralocorticoide. Entonces actúa sobre el sistema renina, angiotensina, aldosterona. La mujer es sana, no tengo otra cosa. No, si no tengo 17 beta. No, le pueden dar un etinilestradiol con una drospirenona si la paciente está sana. Bueno, y el DIU con levonorgestrel, obviamente, ahí están todas las dosis que les dije recién, pero ¿qué vamos a usar? La de 52 miligramos, obviamente. Bueno, ahora, la edad. ¿Me contraindica un método anticonceptivo? En absoluto. La edad no me contraindica nada. Una residente me decía de primer año la semana pasada, doctora, una paciente de 40 quiere tomar anticonceptivos. Yo le dije, ¿cuál es el problema? Ella pensaba que a los 40 ya era anciana y no podía tomar anticonceptivos. Entonces, la edad no contraindica ningún método anticonceptivo. Pero en la transición a la menopausia hay más posibilidades de tener algún tipo de enfermedad, hipertensión arterial, diabetes, síndrome metabólico, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso sí nos va a hacer cambiar el criterio, la categoría. Nosotros sabemos que tenemos categorías, dentro de los criterios de elegibilidad de la OMS. La categoría 1 es cuando no hay ningún problema para usarlo. La categoría 2 es cuando los beneficios exceden a los riesgos. La categoría 3 cuando el riesgo excede al beneficio. Y la 4 es cuando no, bajo ningún punto de vista se lo puedo dar. Está contraindicado. Bueno, la edad no tiene nada que ver con esto. Sí tiene que ver si la paciente tiene alguna enfermedad. Y obviamente que una paciente que fuma, que busque otro método anticonceptivo, que no sea el hormonal oral. Una paciente de más de 35 años y que fuma es una bomba de tiempo. Entonces, para eso cambiamos. Y acá la categoría cambia. Acá la categoría cambia si la mujer, por ejemplo, fuma y tiene más de 35 años, de una categoría 2 me pasa a una categoría 4, totalmente contraindicado. Y es lo que les decía recién, las categorías van a ir modificándose de acuerdo a la enfermedad, la morbilidad, la comorbilidad que tenga la paciente, pero no la edad en sí. Entonces, hay contraindicaciones. La que tiene más de 35 y fuma, chao, fuma más de 15 cigarrillos. Yo en realidad digo más de uno, que no fume. Si fuma, no, otro método. Diabética de más de 20 años de evolución, que ya tiene neuropatía, con retinopatía, con nefropatía. No la diabética 2, la diabetes tipo 2, que la diabetes tipo 2 controlada no hay ningún problema. Lo que sí tengo que tener en cuenta las interacciones, porque si es una paciente con diabetes tipo 2 que toma antidiabéticos orales, tenemos que saber que si también toma anticonceptivos,
va a necesitar va a tener un mayor requerimiento de dosis del antidiabético por la interacción, sobre todo en el citocromo P450 en la isoenzima CI3A4. Entonces hay mucho cuidado. Lo puede tomar sí, pero ojo con el requerimiento de la dosis del antidiabético que va a ser mayor. Pero está contraindicado en la diabetes en la diabética que ya tiene neuropatía, ya tiene retinopatía o tiene alguna enfermedad vascular. La hipertensa leve a moderada no, la hipertensa tiene 160, 100 ya no. Episodio agudo o antecedente, obviamente de trombosis venosa profunda, obviamente, o embolia pulmonar, obviamente que sí. Cirugía mayor que va a requerir una inmovilización prolongada en el tiempo, obviamente en las mutaciones y en el lupus. Y todas estas, enfermedad cardíaca, ACV actual o pasado, migraña con aura, no es cualquier cefalea, es la migraña con aura, cáncer de mama, obviamente, hepatitis, cirrosis, obviamente que sí. Ahora, toda esa gente que no puede tomar anticonceptivos combinados con estrógenos y gestágenos, puede tomar gestágenos solos. O sea que todo ese grupo que recién vimos que no puede, sí puede esto. Sí, y esto lo tenemos que tener en cuenta. No decirle a la señora, no, usted ya no sé, cuídese como sea, pero no puede. No, tenemos esta opción y esta opción es muy válida. El anticonceptivo libre de estrógenos. Es una opción muy válida. Siempre tuvimos el levonorgestrel, el desogestrel, pero hoy tenemos la drospirenona de 4 miligramos. La tenemos asociada con el L-etinilestradiol de 3 miligramos, pero solita, para anticoncepción libre de estrógeno viene de 4 miligramos. Y es fabulosa y es maravillosa porque la verdad que dijimos, tiene efecto antimineralocorticoide, no retiene líquido, no le va a dar dolor de cabeza, no va a tener distensión abdominal, no va a tener molestias pelvianas. Es fantástica. Entonces, para todo lo que no se podía, acá sí se puede. Bueno, dijimos que uno de los problemas de la transición a la menopausia es la irregularidad menstrual. Y nada mejor que darle estrógeno con gestágeno para esa irregularidad menstrual. Pero bueno, si tiene una contraindicación y le quiero dar esto, bueno, sabemos que uno de los problemas de los gestágenos solos es el sangrado irregular y el spotting, ¿no? Pero como la drospi esta de 4 miligramos viene 24 activas y 4 de placebo, esto hace el tener estos 4 de placebo, y ahí va a sangrar la paciente, que tenga menos posibilidades de spotting, totalmente inferior a lo que ocurría con el levonorgestrel y el desogestrel. Entonces, para ir terminando, en esta anticoncepción en la transición a la menopausia, ¿cómo hacemos? ¿Cómo y hasta cuándo? ¿Y cómo hacemos para pasarla a la terapia hormonal de la menopausia en el caso de que lo amerite, en el caso de que la paciente realmente lo necesite? Y bueno, y acá hay distintos libritos y distintas bibliotecas, ¿no? Hasta los 50 años, dicen algunos, y ahí directamente pasar a la terapia hormonal. Por ahí nos damos cuenta, porque la paciente, a pesar de estar con el anticonceptivo, tiene algún grado de sofoco. Hasta los 51, dicen otros, y pasar a la terapia hormonal. Descansar 1 o 3 meses y dosar estradiol y FSH no me gusta para nada, que se va a embarazar a la paciente, es una locura, esto para mí es lo que yo pienso. Bueno, en el intervalo libre, ¿no? En esos 7 días, puede ser, algunos dicen que está bien, y si no, si ustedes están usando 17 beta estradiol, que es el estrógeno natural, y es el estrógeno que van a usar después para la terapia hormonal de la menopausia, y si lo tienen asociado a un gestágeno de primer nivel, seguro, eficaz, bueno, bonito y barato, como el Nomegestrol, lo pueden dejar hasta los 55 años y punto, siempre y cuando la paciente no tenga contraindicaciones, obviamente, ¿no? Bueno, esto lo dicen distintas entidades, y nosotros tenemos un comité de opinión sobre métodos anticonceptivos que tenemos AMADA, que es la Asociación Médica Argentina de Anticoncepción.
y la doctora Gabriela Cosoy, que es la expresidente, es la directora, junto con el doctor Sebastián Mirkin, son los directores del capítulo de anticoncepción en mayores de 40 de nuestra Asociación Argentina de Menopausia y Andropausia, y ellos aconsejan la última opción. Acá tenemos el consenso que se presentó en la AMADA, Asociación Médica Argentina de Anticoncepción, y que se discutió acá con gente que pertenece a ALA, como es el doctor Celis González y el doctor Vázquez Aguat, estuvieron hablando hace 3-4 días sobre esto en Lisboa, en el Congreso Mundial. Para terminar, conclusiones. Hay varias conclusiones. Todos los métodos anticonceptivos son aplicables en la mujer en la transición a la menopausia, en esta etapa tan compleja de la vida, segunda adolescencia. Pero la elección del mismo debe resultar obviamente de las características particulares de cada usuaria, ¿no? La mujer en la transición ya vimos que presenta alteraciones de todo tipo, menstruales, dificultades psicosexuales, de todo. Los sofocos, de todo. Los anticonceptivos de baja dosis son seguros, reversibles y mejoran los síntomas menopáusicos, la actividad sexual, restauran el ciclo menstrual, reducen el riesgo de cáncer de endometrio y cáncer de ovario cuando se lo utiliza por más de 4 años de manera continua, y previenen el desarrollo de osteoporosis. Pero considerar obviamente las contraindicaciones, como son los riesgos cardiovasculares, y obviamente quedan fuera las fumadoras. Si bien de todos los métodos anticonceptivos los más adecuados son los hormonales, la elección debe resultar de una adecuada individualización terapéutica. Conclusiones 2. En esta etapa es necesaria una anticoncepción segura y aceptable, donde la relación riesgo-beneficio se analice profundamente, obviamente, y la anticoncepción en la transición a la menopausia, por favor, debe alargarse hasta 1 año después de la última menstruación espontánea o hasta 2 si la menstruación ocurre antes de los 40, la menopausia antes de los 45. Conclusiones 3. Dijimos que cuando es una chica jovencita, la anticoncepción es una emergencia, una urgencia. Sale del consultorio con el método anticonceptivo. Acá no. Acá la historia clínica detallada. Siempre en medicina la historia clínica detallada. Pero acá más que nunca. Historia clínica minuciosa, correcta, adecuada. Escuchar a la paciente, mirarla a los ojos, ver lo que siente, empatizar con la paciente. Ponerse en el lugar de la paciente y tratarla como si ustedes fueran, como a ustedes les gustaría que los trataran, ¿no? Yo creo que yo a mis residentes y a mis alumnos siempre les digo eso. Examen general y génito mamario, por supuesto. No dejar de preguntar qué medicamentos toma la paciente. Esto es fundamental por las interacciones y los estudios básicos. La mama la podemos palpar, pero no tenemos un mamógrafo en los dedos. La mamografía es fundamental, la eco mamaria también cuando la mama es densa. El laboratorio en esta época de la vida. Acá hay que pedirles laboratorio, un citológico completo, eritroglucemia, uremia, uricemia, creatininemia, perfil lipídico, perfil tiroideo, porque a partir de los 35 años se modifica mucho la tiroides, no dejar de pedir, y de paso pidan vitamina D, que es fundamental tener bien la vitamina D, no para esto, sino para la vida. Bueno, una eco, y bueno, las opciones ideales, según todas las guías, la anticoncepción hormonal oral y el DIU con levonorgestrel serían las opciones más adecuadas en esta transición a la menopausia. Pero tenemos que concientizarnos que las mujeres en la transición tienen necesidades especiales, son muy pero muy particulares. Los riesgos y beneficios de los anticonceptivos tienen que estar muy bien discutidos y las opciones, como siempre en medicina, un traje a medida, ¿no? Bien individualizadas, para que esta transición a la menopausia se pase de la mejor manera. Bueno, muchísimas gracias. Este es mi Hospital Universitario de Maternidad y Neonatología de la Universidad Nacional de Córdoba, la universidad más antigua de Latinoamérica. Ese es nuestro instituto privado, en general de todo. Es fabuloso nuestro instituto. Bueno, no, lo que les quiero decir es que están todos invitados al primer Congreso Internacional de la Asociación Argentina de Menopausia y Andropausia a celebrarse en Córdoba, una ciudad preciosa. Córdoba la adopta y todos los que están acá tienen becas completas de inscripción. Muchísimas gracias.